A ver. ¿Les está llegando bien mi transmisión o no? ¿Me escuchan o no? A ver. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿se escucha bien? Sí, todo bien. ¿Se escucha, ingeniero? Ya, entonces, porque, miren, en verdad ya estamos en el capítulo número 4. Ya tenemos buen material avanzado. Entonces vamos a continuar. Voy a copiar el enlace, el otro enlace de la otra sala porque ya se ha llenado esta. Listo. Entonces vamos a continuar entonces con el avance de la materia. Nos toca ver ahora el tema número 4, capítulo número 4, que es líneas de aducción. ¿Sí? Las líneas de aducción que básicamente tienen el objetivo de transportar el agua desde la fuente hasta una planta de tratamiento. Entonces ese es el concepto de una línea de aducción, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo, jóvenes, qué tipo de aducciones conocemos, ¿no? Por ejemplo, se denomina aducción al conjunto de tuberías o canales, ¿no? Que vamos a tener, que va a transportar el agua de este logro de captación, por lo general hasta una planta de tratamiento, ¿no? ¿Qué tipo de aducciones tenemos? Tenemos una aducción que es por gravedad, ¿sí? La aducción que es por bombeo y las aducciones mixtas, ¿no? ¿Qué quiere decir este tipo de aducciones mixtas, por ejemplo? Ahorita ustedes están viendo, ahorita estamos viviendo en Cochabamba, o sea, cada año que pasa, nosotros podemos ver en Cochabamba diferentes obras. Y ahora ustedes tienen que aprovechar como estudiantes de ir a ver las líneas de aducción. Las líneas de aducción que se están construyendo, ¿para dónde? Para la zona sur, para el eje metropolitano, para Vinto, para Quillacollo, por el otro lado para Sacaba, ¿no? ¿Ustedes están viendo o no? Pueden ver esto en su ruta, seguramente que tienen día a día. Los que viven, por ejemplo, por la avenida Circunvalación, pues pueden ver que estos trabajos ya están siendo elaborados, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacerse la siguiente pregunta. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo calculo yo esa línea? Porque en realidad ahorita ustedes están viendo día a día, pasan por la zona y ven una tubería de ciertas características. Y bueno, ¿qué características tiene la tubería? Un diámetro que tiene la capacidad de transportar el agua. Ahora, ¿cómo se calcula ese diámetro? ¿No? Entonces, es lo que ustedes tienen que responder. ¿Cómo calculo yo ese diámetro? ¿Cómo tengo la capacidad de poder calcular el diámetro de conducción? Y esto, ¿no? Esto es lo que nos
nos va a perjudicar demasiado. ¿Ya, jóvenes? Nos va a ayudar a que nosotros podamos comprender esta materia. Entonces, este capítulo, ustedes pónganse en la siguiente pregunta. ¿Cómo yo puedo calcular este diámetro de aducción? A ver, ¿quiénes han visto el diámetro de aducción que están construyendo ahorita los de Misicún? A ver, coméntenos un poquito para que entremos en tema. Aproximadamente 30 centímetros, ingeniero. Es bastante grande el diámetro. Ya. ¿Qué más? Y que es de material PVC. Es PVC. ¿Dónde vives, joven? A ver quiénes están viendo eso. A ver, ¿cómo han visto eso? Bueno, cuando fui de visita a la casa de una tía, de pasada vi que la construcción, ¿no? Bueno, la instalación de la aducción, cómo estaban haciendo y demás. Y vi los tubos y el diámetro, ¿no? Ya. ¿En qué parte has visto esto, Juan Ernesto? En la circunvalación norte de Sacaba, es una circunvalación. En el barrio UMS. Y a ver, otra persona más que haya visto hacia el otro lado, hacia la zona sur. ¿Hay alguien que ha visto? A ver, ¿hay alguien? ¿O nadie? ¿Solamente en la zona norte viven? ¿Nadie más, jóvenes? A ver, de esta sala. Ya, creo que les voy a dar esa práctica, que vayan y que miren, jóvenes. Miren cómo están haciendo esa línea, porque ustedes van a ver ahí en la parte práctica cómo es que coloca. ¿Ya? Vamos a darles esa tarea. Los mismos grupos que se han formado van a ir a visitar, ¿ya? Cualquiera de las líneas que sea más cerca. ¿Por dónde sea son la las línea líneas? de, no es por la circunvalación, pasa toda la circunvalación, ¿no? Desde, ahorita debe estar, a ver, los que están hacia el lado de Tiquipaya, hace un mes atrás estaba pasando el bosque, y por el otro lado debe estar en el kilómetro, en el kilómetro 6 a Sacaba, ¿no? A la altura de la segunda circunvalación, entonces tienen que verlos de lado. Y por el otro lado está bajando por la Arquímedes, creo que está bajando la línea que va hacia la zona sur, ¿no? Entonces, vean cuáles es más fácil. Pero todo el año pasado han roto toda la segunda circunvalación acá por la zona norte, por la segunda circunvalación ha pasado esa línea. Y bueno, a ver, veamos cómo les va, pero ustedes miren con los mismos grupos, ¿no? Para que aprendan un poquito más, ¿no? Porque lo que van a ver es esto, digamos, no van a mirar. Este tubo es el que están utilizando, ¿no, jóvenes? Los que han visto. Ya. Este.
A ver. Sí. Parecido a este. Ya, este tubo no es, bueno, no es PVC en realidad, ¿no? Polietileno de vinilo, no es, este es polietileno de alta densidad, se llama, ¿no? Entonces, supuestamente, bueno, en realidad sus características técnicas de esta tubería resisten mayor presión que el otro tubo. Si ustedes se fijan, acá estamos diciendo que van a haber líneas de aducción por gravedad y por bombeo. Pero las líneas por gravedad pueden ser por tubería o también pueden ser abiertas, así como está esta figura en la mano izquierda, canal. Por ejemplo, nosotros anteriores semestres íbamos hasta Escalerani, y íbamos y veíamos cómo es que están trayendo, cómo viene el agua a Cochabamba desde Escalerani, y en Escalerani tenemos la represa, y la represa va hasta las lagunas de Saitucocha, hasta las lagunas de Sinergia. Tienes una que es Saitucocha y la otra es la Cumbre. Entonces a estas lagunas se dirigen las líneas de aducción por gravedad. O sea, así como están viendo acá, canal abierto, así. Claro que el problema ahora en la cordillera es de que, fíjense, cuando yo trabajaba en Semapa el año 2000, mucho antes, no había población ahí en la cordillera. O sea, teníamos la cumbre y de la cumbre hasta Escalera y no había ni una sola alma. Pero ahora ya hay comunarios. Y el problema también que acá en la cordillera del Tunari no existía lo que son las llamas, ¿sí? En cambio ahora cuando hemos ido hace unos 2 años antes de esta pandemia, hemos ido con sus compañeros con la materia de Ingeniería Sanitaria 1 y hemos visto criaderos de llamas, ¿no? Y la población ha incrementado en una cantidad considerable y en realidad lo que está ocurriendo es que ya si empieza a haber gente, automáticamente toman el agua. O sea, te quitan un caudal. Pero el problema es que esta gente de acá, los comunarios, para consumo, ¿para qué creen ustedes que van a tomar el agua? A ver. Les hago esa pregunta, ustedes que han visto ya la parte de dotaciones. Para sus animales. Para lavar ropa también lo pueden usar, Inge. Sí, pero van a usar más, o sea, la mayor cantidad de agua que van a utilizar, esto es para riego y para los animales. Entonces, en riego, jóvenes, la cantidad de agua que se utiliza con respecto a la demanda de la población es bastante, o sea, es considerable, es muy alta. Entonces, por ejemplo, vas a regar hectáreas y hectáreas y vas a dar alimento a los animales. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Se han incrementado las pérdidas de agua en Semapa, pero por el problema de la población. Si ustedes se dan cuenta, el problema creo que somos nosotros, ¿no? No tenemos una buena línea de crecimiento urbano, ¿no? O sea, donde debería, y la verdad es que debería estar reglamentado eso, lamentablemente. ¿Cómo va a ser el crecimiento urbano? Es todo el crecimiento, lo analizan los arquitectos, ¿no? En proyecciones para crecer de las ciudades, ¿no? Entonces, y nosotros mismos, ustedes como ingenieros, como gente que está estudiando ingeniería civil, gente culta, hacer caso de las normativas. Porque acá, por ejemplo, te van a quitar agua, o si no, ¿qué es lo que ocurre? Por acá salta una llama y de repente se cae aquí al canal y se muere.
Listo. Eso es contaminación. O sea, esto es un delito a la salud pública. Pero eso es lo que ocurre, jóvenes. Aquí en este canal se mueren animales. ¿Ya? Por eso es que, digamos, donde hay población, hay casas, lo que han obligado a hacer a CEMAPA es a tapar el canal, básicamente. Pero, como les digo, o sea, esto no debería hacerse, pero bueno, se está haciendo, ¿no? Entonces, fíjate, en estos tipos de conducciones estamos viendo los dos, ¿no? Por conductos y canales con superficie libre, los cuales trabajan a presión atmosférica. Este tipo de diseños, ¿ustedes ya han visto en qué materia, jóvenes? Hidráulica. Estos canales. ¿En cuál? Hidráulica. No. ¿En qué hidráulica, jóvenes? Exacto. Exacto, jóvenes, en hidráulica 2. Ustedes en hidráulica 2 pueden realizar el cálculo de esto. ¿Sí? Y, bueno, esta tubería que está acá ya es a presión y esto hemos visto en hidráulica 1. Entonces, por eso es que les digo, sanitaria es una aplicación. ¿Por qué hay mucha gente que se está aplazando, digamos, o que tiene el problema de no aprobar la materia? Es porque básicamente no tiene los conocimientos sólidos en hidráulica 1 y en hidráulica 2. Por lo tanto, va a tener mucho problema, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo nuevamente acá nuestra figura antigua. Acá tenemos la fuente de agua. Acá tenemos una línea, o sea, va a transportar el agua desde esta fuente hasta el tanque. ¿Ya? A esto se le llama, jóvenes, línea de aducción. Entonces, para resolver estos ejercicios, nosotros tenemos que tomar en cuenta los datos de partida. ¿Qué datos tenemos que tomar en cuenta acá, jóvenes? Un caudal demanda ahí. Ya, pero otro. Que demanda Tenemos que tomar en cuenta tomen el tanque, el caudal. La población también. A ver, acá lo que tenemos que tomar en cuenta van a ser sus datos topográficos, ¿no? El Z de acá, ¿no? ¿Pero qué tal si este está más alto, como parece que se ve en el gráfico? Lo que va a ocurrir va a ser que de acá no vas a poder llegar con el agua hasta este punto, ¿no? Entonces lo primero va a ser una topografía en detalle para poder ver este tipo de elementos de cruces, ¿no? Que ocurren en la zanja. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que ver a qué cota está el reservorio y a qué altura está el tanque. ¿Sí? Para con eso ustedes poder sacar la topografía y ver la línea de gradiente hidráulico, ¿no? Esta altura, diferencia de cotas que tienes del reservorio al tanque, se llama altura estática de presión, ¿no? O la presión estática, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. A ver, les voy a mostrar un video donde un poquito les vamos a refrescar la memoria
de lo que es hidráulica, un poquito a ver líneas de presión, a ver, vamos a tratar de ver si, pero me tienen que decir si se ve, digamos, ¿no? A ver, van a ver. A ver, ¿pueden ver, jóvenes? Sí, No se está compartiendo. sí, se ve. Ya, entonces van a escuchar un poquito, es un videito que he sacado del internet, para que un poquito, acuérdense de lo que es la mecánica de fluidos, ¿no? Para que repasen un poquito, porque luego lo otro ya es entrar en la parte sanitaria, ¿no? Pero esto lo pueden encontrar ustedes también en el internet, a ver. El audio no se escucha bien. Un sistema sencillo y por último pues, apoyarnos en un sistema de los depósitos para definir y ver pues, cómo serían esas líneas de altura. Además, aprovecharemos para explicar lo que serían los necesidades de presión menores que tenemos. Antes de nada, pues recordemos las tres tipos de energía que contienen la partícula de agua dentro del sistema, digamos la parte técnica, digamos sobre la energía la contabilidad, cinética, calculan de la masa al cuadrado, la parte de energía potencial que encuentra de ecuación de la partícula. Yo utilizaría como ejercicio de esta ecuación y por último la energía de presión, la energía elástica que tiene en cuenta como presurizado. Como internacional, las energías ya no tienen que ver y si tratamos de trabajar en metros de volumen de agua, simplemente esa energía medida intercambiada, digamos, por energía de peso, directamente por mg, digamos, las componentes de v cuadrado partido por g para la energía cinética, la componente de cuota directamente para la energía potencial, la presión partido por sería el término de energía elástica. Todas estas tres componentes pues significan función directamente en eso. Digamos. Por tanto, en una partícula de energía total se identifica como una de las tres componentes anteriores, la unidad de peso, digamos directamente la cuota de la presión partido específico, más un cuadrado partido de g que tenía en cuenta el efecto. Todo esto se mediría con figuras totales, todos las componentes. Ingeniero, el audio. Generalmente se tal con la de Bernoulli, donde de Bernoulli hemos referencia al título de Bernoulli de las tres componentes que se digamos. Para un punto concreto, por ejemplo, la tubería que tenemos en la parte superior, pues si seleccionamos una sección, digamos, con energía relacionada a la altura, la referencia tercero, pues sería toda esta componente, estamos midiendo la altura de la partícula media de la tubería. Luego tendríamos otra componente relacionada con la presión del agua interior de la tubería y por último tendríamos una tercera componente que sería pues, el término cinético relacionado a la unidad que lleva el agua dentro de la tubería. Esos tres términos, la suma sería el término igual a total dentro de la tubería, podríamos hacer un otro por ejemplo, digamos la parte cinética y solo consideramos la parte de cota para contar la parte de presión, pues tendríamos la término medio. Este mismo concepto lo aplicamos en un ejemplo sencillo, que es un depósito conectado con dos tuberías de válvula de medias, pues veríamos que esa energía de alturas totales, pues la energía sería la gráfica de agua que teníamos superior, entonces tendríamos esta energía que es directamente relacionada con la elevación, ya que es tanto de cero y al término variable, baja el depósito, a partir de ahí crecería la línea
total perdida del sistema de cuotas, directamente se puede obtener aplicando las políticas de tipo 1 y tipo 2. Y si analizamos el paquete formado de las pérdidas totales, veríamos que una componente está relacionada con las pérdidas de previsión del tramo 1, otra componente está relacionada con las pérdidas menores de esa banda, y la tercera componente estaría relacionada con las pérdidas de previsión de estos. Ambos tres componentes de pérdidas totalizarían estas pérdidas de menos. Además de las lineaturas totales, tendríamos las lineaturas geométricas que coinciden con la línea de cotas de todos nuestros puntos de nuestras líneas. Tenemos esta definición. Por tanto, para un punto concreto, por ejemplo, por aquí, tenemos que su energía relacionada con la elevación que viene directamente por otro lado, la altura relacionada con la presión elástica componente, y por último, lo que nos queda son las energías totales, pues sería el término neto. Las tres componentes pues, son las que nos darían la energía total que tenemos en el sistema para este punto. Si no trabajamos con el término cinético directamente, trabajamos con el cómplice de presión, pues lo que tendríamos es una línea paralela toda por debajo de las totales, que serían lineaturas geométricas. Estarían paralelo y estarían ligeramente desplazados hacia abajo. Esta sería la línea de las geométricas que solo considera el término de cota y el término de presión. Si analizamos el término cinético, veríamos que solo con una parte de los G para unidades de instalaciones que sean por 1 medio, pues toma valores pequeños en torno a 11 metros de energía, que comparado con las presiones o cuotas iguales en instalaciones, sería prácticamente desviable. Por tanto, en los sistemas normalmente lo que haremos es trabajar cuál es la altura total, necesitar poder trabajar con las presiones medias, como fuera la parte de cotas y la parte de altura de presión. Por tanto, en este esquema, si trabajamos y analizamos la línea de alturas geométricas, ligeramente por debajo, prácticamente superpuesto, si aterrizamos a la escala, veríamos que prácticamente la línea de alturas totales coincide con la línea de alturas geométricas. Directamente la distancia entre la línea de cotas y las alturas geométricas pues sería la próxima. En este sistema veremos que el punto más desfavorable, o un sistema de máxima presión, es justo el que tendríamos agua activa de la válvula, con la máxima presión. Como conclusiones a lo que acabamos de ver, pues veríamos que hemos determinado los tres tipos de energía que puede tener una partícula de agua en un sistema con presión. Sería la altura geométrica relacionada con la cota, la altura elástica o altura de presión relacionada con cuál es la presión que tiene el agua dentro de la tubería, y por último la energía cinética, que como solo tenemos más por especial. Además, es posible representar gráficamente los sistemas de presión, niveles de energía, donde tendríamos de energía total, analizaríamos una vez donde trabajaríamos con estas alturas, pues igual es trabajar solo con las alturas geométricas, H, donde solo sumamos, solo trabajamos con la cota de la presión. Ya terminó. Un ratito, jóvenes, se me ha acordado, estaba transmitiendo a sus compañeros. ¿Ya? Bueno, han recordado un poquito lo que es las alturas y un poquito el concepto de... Dime. ¿Cómo se llama el video que nos acaba de mostrar? Para buscarlo en YouTube.
Se los puedo colgar también en el Sí, Inge, por en el favor. Classroom. A ver, voy a... Por favor, Inge, porque es como que se Ah, no sí, ha Inge. escuchado muy bien que digamos. Yo, Porfa. ¿Ya? Ya. Se los voy a enviar entonces. Entonces, ahora, ya que tenemos un poquito los conceptos claros, pues en este caso nos conviene, vamos a tener que ver esto que de repente, a la vista de muchos, no está muy claro, digamos, ¿no? O sea, lo que tú tienes que hacer es una línea piezométrica, bueno, una línea de carga dinámica. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes acá, en este punto del reservorio, gravedad, o sea, la presión va a ser cero, ¿no? Está abierto a la atmósfera. Y acá este tanque de agua está de igual manera abierto a la atmósfera. Lo que va a ocurrir es que vamos a hacer desde el pelo del agua de acá hasta el otro pelo una línea que se llama el gradiente hidráulico y vamos a pintar en color rojo, ¿sí? Lo que está pintado acá en color rojo. No sé si me comprenden eso. ¿Sí se comprende, jóvenes? Sí. sí, se entiende. Sí, Inge. Ya. Esto es lo principal que uno tiene que ver en la topografía. O sea, cuando tú estás realizando un diseño, tienes que verificar la topografía. A ver, me voy a conectar. Un ratito. Vamos a ver. Si yo tengo acá, lo cual es muy importante que ustedes se hagan el levantamiento topográfico. Y tienes esto. Y de repente y ahí está el tanque de agua, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer, esto ya lo puedes hacer en AutoCAD, seguramente lo van a hacer ustedes de forma, esta línea, ¿sí? Esta línea es la línea de energía, entonces esta línea tiene que ir siempre por debajo, ¿no? Esto te va a indicar un poco la topografía, pero es muy importante que usted realice topografía, ¿no? Pero de repente, en algún caso, vamos a suponer que el terreno no era así, sino el terreno tiene esta forma, ¿sí? Entonces, si tiene esa forma el terreno, jóvenes, y nosotros queremos ir con la línea, o seguramente alguien ha hecho un diseño, y ha ido con la línea paralelo al terreno, porque a veces uno dice, la red de agua funciona a presión, entonces puedo ir así, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, bueno, esto seguramente en kilómetros, en la línea de deducción es de
5 kilómetros, digamos, o de 15 kilómetros, de 10 kilómetros, uno no puede ver a simple vista. Por eso es muy importante la materia de topografía. Ustedes que puedan trabajar y ver y puedan notar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos este tipo de problemas? Aquí se está produciendo vacíos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos una presión negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a funcionar tu sistema, ¿sí? El sistema no va a funcionar, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver en una línea de aducción, ¿sí? Lo que va a ocurrir, dice, la presión entre A y B es menor a la presión atmosférica y por lo tanto no habrá movimiento de flujo y este no podría llegar al tanque. O sea, acá lo que se produce es normalmente lo que conocemos como un tapón hidráulico, ¿sí? Esto también ocurre en los sifones. Por ejemplo, en cada torrentera, acá por ejemplo tenemos en la zona norte la torrentera de la Paccha, la torrentera de la Taquiña, la torrentera de Cantarrana, la del Frutillar, hacia Pacata. Tenemos sifones, pero esos sifones están bien diseñados y tenemos sus purgas de agua, ¿ya? Para sangrar, para evitar el sifonaje, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, pero no, acá no va a ser el problema tanto del sifón, sino el problema va a ser acá, que vamos a tener acá carga negativa y automáticamente esto va a ser un tapón. Y si es un tapón, el flujo no llega, ¿sí? A ver, ustedes que están en sus casas y en sus barrios, a ver, busquen algunas líneas de aducción. A ver, traten de buscar y para ir viendo cómo es que podemos realizar esto, ¿sí? Vamos a ir viendo las tuberías, las deflexiones en cada junta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? Estas deflexiones, ustedes pueden agarrar y doblar el tubo. ¿Alguna vez han doblado un tubo, una tubería, jóvenes? Solo con coditos, Inge. ¿Solo con qué dice? Ah, o sea, tuberías PVC o de metal. Las de PVC. Los diámetros menores se puede doblar fácilmente, Inge, pero los diámetros mayores es un poquito complicado, ¿no? Ya. A ver, si estamos hablando en la línea de aducción, Creo que porque son de un diámetro más grande, no creo que se doblen. Sí. exacto. No, tendría que ver el espeso, O sea, Inge. ¿Cuál es? Decía el espesor, pero creo que no. Y que a veces la longitud también afecta. No te he comprendido bien. A ver. Si es de mayor longitud es más maleable. Ya.
ver, ¿cuál? A ver, dígame. A ver, nuevamente, ¿me repites? A ver, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Hay alguien que haya hecho un comentario, jóvenes? Ingeniero, en una radio de 5 metros, una pulgada de 8 pulgadas, se puede dominar, pero cuando es un diámetro mayor, y si tienes un radio menor, es un poco difícil, ¿no? Ya, a ver. Claro, a ver. Ya, exactamente lo que indica, ¿no? O sea, tú puedes deflectar la tubería, ¿no? Pero acá, por ejemplo, te da algunos datos la norma, ¿sí? Te dice que el diámetro de 100, por ejemplo, puede hacer una deflexión de 3 grados. ¿Ya? Por ejemplo, el tubo que estamos viendo, el de Sacaba, de la tubería de 300, igual solamente puede hacer una deflexión de 3 grados, o sea, y 3 grados en realidad, bueno, ni los 10 metros que me dices, ¿no? A ver, ¿quién me dijo de 10 metros? A ver, ¿dónde está el de 10 metros? A ver. ¿Cuál era su compañero que hablaba de 10 metros? A ver, ¿dónde está? Un tubo de 8 pulgadas, dijo su compañero, a ver. Yo, A ver, ¿dónde estás, José? ¿Qué dijiste del tubo de 8 pulgadas? sí, una tubería de 8 pulgadas se puede dominar a un radio de 5 a 6 metros, porque la tubería viene con una longitud de 6 metros, ¿no? Sí. Pero en 6 metros, si tú puedes torcer el tubo, pero solamente puedes deflectar 3 grados. No vas a tener nada. A ver, si aquí es 3 grados, tiene 6 metros, vas a tener, ¿cuánto vas a tener este valor? Va a ser el seno, ¿no? Seno de 3 por 6. ¿Cuánto es eso? ...30 centímetros vas a poder desviarte en 6 metros. 30 centímetros. Sí, ingeniero, yo creo que es recomendable serían los semicodos, ¿no? Claro, o sea, en realidad lo que te está mostrando es que esta figura de acá, esta figura que estás realizando acá, una flecha, esto no se puede hacer. 150 ya, difícil, pero a veces
los plomeros son medios locos y te pueden hacer esto, digamos, ¿no? Pero, vuelvo a repetirle, si tú tienes que hacer esto, bueno, en realidad no vas a poder. Esto básicamente es lo que les ha pasado a los de CEMAPA cuando estaban haciendo el tendido de la tubería, ¿sí? Cuando han hecho el tendido de la tubería, se han colgado, en realidad, se han colgado. ¿Por qué se han colgado? Porque de repente no han podido llegar a la cota, ¿sí? Y como es una tubería de 300, la de 400 era la de CEMAPA, no pueden hacer estas cosas. Entonces han tenido que comprar accesorios, pero cada accesorio les ha costado 15,000 bolivianos. Entonces ya no ha sido un chiste, ¿no? Entonces el problema ha sido ahí, en ese proyecto, que no han hecho la topografía adecuada. Porque si tú tienes que hacer los cruces, ya puedes en deflexión, puedes ir profundizando la tubería ya desde 1 kilómetro aguas abajo, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tratar de mirar en el diseño. Realizar un buen diseño. ¿Está claro? ¿Qué más? Profundidades de instalación. A ver. La profundidad mínima, bueno, esto no está bien, ¿ya? La profundidad mínima, por lo general, es 1 metro, ¿sí? Es 1 metro, y en zonas donde no exista flujo vehicular es 60 centímetros, en zonas rurales, ¿sí? En zonas rurales tú le vas a poder poner 60 centímetros de tapada, desde la clave para... ¿Está claro, jovencitos? 60 centímetros, no más, ¿sí? Pero bueno, esto está sujeto... Ustedes tienen que hacer el cálculo acá de la tubería y seguramente, qué sé yo, si digamos a Edwin le dicen, nosotros necesitamos, ingeniero, que el encape sea de 50 centímetros. Entonces Edwin, Edgar, ¿dónde estás? Edgar Moyo Cruz va a tener que agarrar y hacer el cálculo de cuánto es que puede soportar el encape, ¿sí? Entonces él tiene que realizar ese cálculo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las características técnicas de la tubería, ¿sí? Ahora, si no quieres hacer ningún cálculo, si digamos, Edgar, yo no quiero hacer ningún cálculo porque no me gusta. Entonces, si no te gusta, todo pon una tapada mayor a 1 metro y vas a estar tranquilo. ¿Está bien? ¿Se ha comprendido esto, jóvenes? Se comprende. Vamos a ver entonces un poquito el desarrollo del análisis de la presión estática. Esto ya habían visto ustedes en el videíto un poquito. Entonces, ¿qué te dice? Dice, se desarrollará cuando no hay demanda o consumo, por lo tanto, la presión total, acá tienes H, que es la presión total, la altura total, tiene que calcularse con la presión nominal de la tubería, en el cual deberá ser elegido por el 80% de su capacidad. Ya, ahora, ¿qué quiere decir eso? Que de repente tenemos que ir viendo clases de tubería, ¿sí? Tipos de tubería. Es igual de clasificación, digamos. Yo puedo clasificarlos a ustedes. A ver, ¿cómo les podría clasificar? Una clasificación rápida. Hombres y mujeres. ¿Qué tal? Tengo 120 alumnos hombres y 80 mujeres, digamos. O de repente les puedo clasificar por año de ingreso. Han ingresado a la universidad los del año 2015, 2014, 2013, ¿no? Entonces tienes una clasificación. Entonces, ustedes van a buscar para el día miércoles, a modo de distraerse un poco, los catálogos de tuberías y van a ir viendo las características
de las tuberías. 80%, 70, 90, 100%. O sea, ¿qué quiere decir o cómo es que yo clasifico los tubos? Está bien para que el día miércoles yo pregunte al azar, digamos, voy a preguntarle a Dylan. Le voy a decir, Dylan, enciende tu cámara y dime qué quiere decir o qué clasificaciones de tuberías has encontrado. Entonces Dylan va a decirme así en 2 palabras y listo, le vamos a calificar. ¿Está claro, jóvenes? Está claro. Clasificación de tuberías. Sí, porque aquí te está diciendo, fíjate, en este punto se deberá calcular la presión nominal de la tubería, el cual debe ser elegida al 80% de su capacidad total. O sea, esto está un poquito medio... ¿Capacidad total de qué? De la tubería, con agua, sin agua. Esto te hace un poco de referencia a la presión de trabajo de la tubería o al tipo de tubería que tienes. Está bien, esto van a ir viendo en los catálogos, pero no es que es algo que investiguen en 3 días, ¿no? Esto va a entrar en un ratito van a entrar a los catálogos de tuberías. ¿Quiénes venden tubos? Dismat, Tigre, la tubería Barbará, en fierro, etcétera, ¿no? Tienen ese mismo tubo que ustedes están viendo ahí colocando la tubería de aducción, ese mismo tubo le dan foto y tiene también sus características, ¿ya? Quedaremos acá entonces, jóvenes. Estamos empezando a avanzar la línea de acción. Con esto ya estaríamos casi listos para sus exámenes. Está bien. ¿Sí? Ya, quedamos acá, jovencitos. Inge, por favor, ¿podrías subir las diapos del capítulo? ¿Las qué? Las diapositivas. La Sí, están, pero creo en cada uno de los capítulos creo que está. Del anterior capítulo creo que falta, Inge. Ya. Ya está. Ahí está, se lo estoy habilitando. Y acá tenemos un libro, creo que es... ya, este libro es un libro que muy bonito, que tiene algunas cositas. Básicamente es de este libro han sacado han tomado toda su guía de este libro para colocar para que ustedes coloquen el texto guía. Sí, el texto guía de la materia se basa en sí en este libro, que es Abastecimiento de Agua de Simón Arrocha, se llama, el autor. Aquí está. Vamos a irlo viendo. Que si gustan, es un libro interesante, podrían comprarse en la Calama. A ver si alguien me pasa o podemos comprar ¿no? Teoría y Diseño. Simón Arrocha Ravelo. Es muy bonito el libro, ¿ya? Eso también les estoy pasando, ¿ya? Entonces nos vemos el día de miércoles, ¿ya? El miércoles, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta el miércoles.